Todos los cristianos del mundo entero hemos aprendido de memoria el Padre Nuestro, esa preciosísima oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Jesús nos dejó un modelo de oración para que tengamos en mente los pasos para orar. Es muy importante que nosotros aprendamos cada uno de los conceptos que están en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro se divide en dos partes. La primera está relacionada con Dios, es decir, con su nombre, su reino y su voluntad. La segunda parte concierne a nuestras necesidades, el alimento, el perdón y la protección. Este orden es muy importante. Dios primero. Él debe de ocupar el primer lugar en nuestros pensamientos y deseos. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. ¿Cómo comienza la oración? La oración comienza así: Padre nuestro. ¿Cuántas veces lo hemos repetido? Padre nuestro, Padre nuestro. ¿En realidad es nuestro Padre? Ser hijo de Dios es una decisión. Ser hijo de Dios es un privilegio. Un hijo de Dios es aquel que tiene una relación con Él y que la vive en todo momento. Un hijo de Dios es aquel que lo ha recibido como Salvador, que vive como Él, que vive para Él. Si Dios es nuestro Padre, ¿por qué no le obedecemos? ¿Se dan cuenta, jóvenes, lo que implican estas dos palabras iniciales de la oración? Padre nuestro. Es por eso que debemos estar conscientes al orar como Jesús nos enseñó en lo que estamos diciendo. En la vida conocemos muchos conceptos de memoria, pero la mayoría de ellos no los comprendemos a fondo tal y como es su significado. A veces repetimos las cosas mecánicamente sin darnos cuenta de la profundidad de lo que estamos expresando. Y esto es precisamente lo que debemos de tener en cuenta en el Padre Nuestro. Si aceptamos a Dios como Padre, debemos obedecerlo y servirle. La oración continúa así: que estás en los cielos. Con estas palabras estamos aceptando a Dios como nuestro Rey y Señor, y también estamos aceptando y pidiendo que estemos con Él en el cielo. ¿Y qué es el cielo? El cielo es donde está nuestra casa. Ahí vamos a vivir para siempre. Y si anhelamos estar con Él, pues entonces no debemos afanarnos por las cosas materiales que tenemos aquí en la tierra, porque solo estamos de paso. Somos solamente ciudadanos temporales en la tierra. Nuestra casa está donde está Dios. Es por eso que al nosotros decir que estás en los cielos, estamos diciéndole: Señor, quiero estar donde tú estás. Las siguientes palabras de la oración son: santificado sea tu nombre. Desde que aceptamos a Jesús, somos hijos de Dios. Y en esta parte de la oración, le estamos pidiendo a Dios: Señor, enséñanos a vivir de tal manera que tu nombre pueda ser representado en nuestra vida de forma correcta, porque llevamos tu nombre. Pronunciar el nombre de Dios para nosotros debe evocar inmediatamente el supremo honor que se le debe al Señor. Nadie exaltó mejor que Jesús el nombre de Dios. Él lo reveló mediante sus palabras, sus hechos, su vida y su muerte.
igualmente mediante su santidad, su amor, su justicia y su victoria cuando resucitó. Santificar el nombre de Dios es darle el lugar que merece en toda nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras elecciones, en nuestras palabras. Cada vez que traigamos a nuestra boca la palabra Dios, recordemos quién es Él. Las primeras palabras del versículo 10 de Mateo 6 son: venga tu reino. Cuando nosotros decimos venga tu reino, estamos reconociendo que Dios es Rey de Reyes, que pertenecemos al reino de Dios, porque Él es nuestro Padre y es Rey. Y nosotros somos sus hijos del Rey. Y si somos hijos del Rey, somos príncipes y princesas, ¿verdad? ¿Y cómo vive un príncipe y una princesa? ¿Quieres saber, joven, cómo viven los príncipes y las princesas de Dios? Lee la Biblia. Ahí están las instrucciones de cómo vive un hijo de Dios, qué hacer, cómo vestirse, cómo hablar, con quién relacionarse. Todo está ahí. Es por eso que nuevamente les invito, lean la Biblia. No van a encontrar mejor ayuda, mejor instrucción para su vida que la palabra de Dios. Cuando decimos, venga tu reino, estamos diciendo, yo quiero vivir en ese reino que tienes para mí. Y yo te pregunto, joven, ¿estás preparado para ir al reino de Dios? ¿Estás listo? Si tú honras a Dios, lo amas, lo obedeces, lo sigues y le sirves, entonces ya estás preparado para decir, venga tu reino. La siguiente parte de la oración dice así: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí estamos diciendo, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La encontramos en Éxodo 20. Dios nos dio ahí sus mandamientos. Esa es la voluntad de Dios, amar a Dios y a nuestro prójimo. La voluntad de Dios es lo que Él quiere para mi vida. Jesús nos enseñó a aceptar la voluntad de Dios antes que pedir por nuestras necesidades. Por eso podemos orar con conocimiento: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo podemos ver que la voluntad de Dios es hecha. Les invito a abrir su Biblia en el Salmo 103, versículo 20, que dice así: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles en el cielo obedecen a Dios, y nuestra parte aquí en la tierra es obedecerle a Él. La pregunta nuevamente sería, joven, ¿quieres hacer la voluntad de Dios o la tuya? Pasemos ahora al versículo 11, que dice así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús nos enseña a reconocer que Dios es nuestro sustentador, que es nuestro proveedor. Una palabra que está desapareciendo en nuestra sociedad es gracias. Olvidamos las bendiciones de Dios y nos enfocamos en las quejas. Todo lo que recibimos es una bendición de Dios. Pero ¿cuántas veces escuchamos: lo que tengo es fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo? Y yo te pregunto, ¿quién te da las fuerzas? ¿Quién te da salud? ¿Quién te da la vida? Agradezcamos a Dios
su provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y por qué hoy? Jesús nos enseña a vivir cada día. No tenemos que angustiarnos por el mañana, porque si nosotros confiamos en que Dios es nuestro proveedor, no nos va a faltar nada. La palabra de Dios nos enseña que no debemos de estar afanosos, que cada momento el Señor nos va a sustentar. Por eso, en la oración del Padre Nuestro dice, danos hoy el pan de cada día. ¿Cuántas veces estamos haciendo planes ya para el 2024, el 2028, verdad? Y a veces estamos angustiados porque ¿qué va a pasar si no tenemos trabajo para esa fecha? Si no tenemos comida, si nuestro Padre es Dios y nosotros podemos decir estas palabras con todo nuestro corazón, confío en ti, nada nos faltará. Es interesante también notar que dice nuestro pan. ¿Por qué nuestro pan? ¿Por qué no dice dame mi pan? Jesús nos está enseñando que lo que nos da es para compartirlo. Las bendiciones son para compartirlas. Para eso es lo que Dios nos da. Tú puedes ser la respuesta a la oración de alguien que esté en necesidad. Por eso dice nuestro pan y no mi pan. Otra enseñanza que podemos aprender en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, es que las necesidades nos sirven para depender cada día de Dios, para aferrarnos a sus promesas. Por eso debemos de pedir el pan de cada día. Pasemos ahora al versículo 12 que dice así, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a dividir este versículo en dos partes. Vamos a analizar primero, y perdona nuestras deudas. Esta es una petición que le hacemos al Señor, donde le estamos pidiendo perdón por todas aquellas cosas que hacemos que no le agradan y que le ofenden. El perdón de Dios es perfecto y es completo. ¿Y cómo recibo el perdón de Dios? Primeramente, debemos de reconocer nuestro pecado. Generalmente tratamos de justificarnos o culpamos a otros cuando cometemos un error. Pero lo primero que debemos de hacer para obtener el perdón de Dios es reconocer nuestro pecado. Un ejemplo lo tenemos en el Salmo 51:3, donde el rey David le dice a Dios así, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Después de reconocer nuestro pecado, el siguiente paso es arrepentirse. Tenemos que reflexionar en lo que hicimos y que de nuestro corazón, desde el fondo de nuestra alma, salga ese arrepentimiento. Y enseguida, confesar nuestro pecado. ¿Y a quién se lo vamos a confesar? A Dios. Podemos encontrar esto en el Salmo 32:5 que dice así, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Veamos ahora la segunda parte del versículo 12 que dice así, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La pregunta es, ¿en verdad perdonamos a nuestros deudores? Antes de pedir el perdón de Dios, debemos tener paz espiritual, paz mental y paz física. Y entonces podemos ir a Dios y pedir el perdón de nuestros pecados. El rencor destruye nuestra vida.
Jesús nos enseña que debemos evitar ese lazo que nos aniquila. ¿Quieres tener el perdón divino? Perdona siempre. En Mateo 5, 23 y 24 encontramos lo siguiente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es necesario venir con un corazón libre de rencor, libre de resentimiento, antes de presentarnos ante nuestro Dios. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es una oración de vigilancia. Debemos velar y orar para no caer en tentación. Jesús nos enseñó con esta frase a pedir la protección de Dios ante los ataques del enemigo. Oremos que Dios nos libre de las tentaciones cada día, de todo tipo. Nunca nos jactemos de nuestra fortaleza. Reconozcamos nuestra debilidad ante Dios. Jóvenes, no corran al encuentro de la tentación. Si ustedes ya saben que en alguna reunión o en tal situación de su vida diaria se presentan oportunidades de hacer cosas que no sean gratas al Señor, evítenlas. Pídanle a Dios cada mañana que los libre de la tentación. Terminamos el Padre Nuestro reconociendo la grandeza de Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.